La presentación de hoy es psilocibina en los 3 planos. Bueno, yo me quiero presentar para que me conozcan un poquitito, no para tirar el currículum, sino para un poquito que conozcan mi recorrido. Tengo 43 años y, digamos, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, hice la residencia en el Hospital Carrillo de Polvorines, una residencia donde era, digamos, con un régimen único, por así decirlo. Hacíamos 3 guardias por semana, yo estuve internado prácticamente viviendo ahí. Y por estas cuestiones de que uno, empezó a entender de que la realidad es una creación de alguna forma o consciente o inconsciente, yo dije, bueno, mirá la realidad que me estoy creando, ¿no? Porque estuve viviendo en una internación durante 4 años, después fui jefe de residentes. Y ahí fue que empecé a estudiar física cuántica, empecé a estudiar un poquitito de espiritualidad, filosofías comparadas, constelaciones familiares, biodecodificación. Como para buscar respuestas, yo creo que, digamos, todo lo que estamos acá presentes de alguna manera nos mueve el encontrar respuestas, ¿no? Y lo que más me alivia de todo esto es que las respuestas están adentro de nosotros. Pero bueno, hay que caminar. Cuando uno va caminando, va trazando un camino, y yo creo que lo que hacemos tiene que ver con nosotros totalmente, y nuestras profesiones hasta son profesiones de reparación, de alguna manera, donde estamos reparando un sistema, porque no estamos ajenos a un sistema. De hecho, todo está conectado con todo. Entonces, bueno, aplico de alguna manera una psiquiatría artesanal, donde voy mechando técnicas de biodecodificación, de constelaciones, y actualmente estamos haciendo un curso, ya es el sexto grupo que se abre de curso proceso, que lo hacemos junto con un biodecodificador y de la mano de la psilocibina, y es una práctica experimental en realidad que surge desde lo que nosotros creemos que puede llegar a ser válido para que la persona vaya utilizando de manera eficaz este recurso. Y realmente, bueno, lo estamos creando, lo estamos diseñando en base a la experiencia, y es muy lindo y muy gratificante las devoluciones, ¿no? Y ver cómo la persona hace un proceso. Siempre intenté medicar procesos también, es mi manera de trabajar. Siempre que tengo un paciente enfrente, intento armar un mapa de su realidad y un mapa interno. Y si lo acompaño con algún medicamento, intento entender en qué proceso está. Y la psilocibina, a partir de que empecé a trabajar con ella, me permitió ser mucho más, es como escanearlo al paciente de una manera mucho más, ¿cómo se diría? Eh, Exhaustiva, por así decirlo, ¿no? Y poder mirarlo en varias dimensiones. Yo ya no contemplo la mirada de ver a un ser humano sin el aspecto espiritual. Creo que tenemos que trascender la mente. De hecho, la cabeza es la que genera los problemas, no lo que los resuelve. Y cuando la persona tiene la mente saturada, es como que seguir intentando por esa vía muchas veces es hasta contraproducente. Entonces, que esta medicina nos permita contemplar un plano superior, que es lo más difícil de explicar, y eso es lo que voy a intentar en esta clase, o no es una clase, en realidad es un compartir. Bueno, es lo que nos permite de alguna manera comprendernos desde un lugar mucho más trascendente, más profundo. Y bueno, esto para la psiquiatría es una revolución, va a ser una revolución a nivel general, porque también genera el micelio lo que es una interdisciplina, una transdisciplina, empezar a encontrarnos para reevaluar no solamente el modelo de salud, sino el modelo
social, económico, político, van a empezar a surgir paradigmas nuevos. Creo que esta medicina trae muchas cosas lindas de la mano, así que eso me gratifica mucho. Bueno, arranco. Yo creo que esta medicina representa muy bien el paradigma de unidad, acá lo pongo, donde todo está conectado con todo, aunque nos cueste creer es así, y donde la cooperación es lo que se ve entre los sistemas, ¿sí? A diferencia del paradigma que de alguna manera nos imponen, un paradigma de separación y de competencia, donde nos sentimos realmente separados de nosotros mismos y donde el de al lado es una amenaza. Bueno, esto creo que es importantísimo porque este paradigma hay que empezar a sentirlo, hay que empezar a ponerlo en práctica, y uno puede empezar a vibrar en esta frecuencia. El micelio lo que hace es esto, justamente lo mismo, colabora con otros sistemas que tienen el terreno. Esto creo que lo saben todos, hasta les lleva nutrientes, ¿sí? A los aledaños, digamos, que por ahí están necesitándolo. Entonces, tenemos que empezar a hablar, si queremos hablar de espiritualidad, tenemos que empezar en términos de energía. Y acá es donde la ciencia y la espiritualidad van de la mano, de alguna forma, ¿no? Yo creo que el inicio de la ciencia nace en la filosofía, ¿no? El amor por saber, por encontrar respuestas. Y las respuestas se van encontrando en diversos lugares. La ciencia trae con Tesla, que creo que luego, digamos, se intentó desmerecer, desalentar lo que proponía y postulaba porque no era conveniente. Pero si querés entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Creo que va a ser el paradigma que va a venir a instalarse en estos tiempos, haciendo que la medicina también tome un rumbo de medicina integrativa, donde no solamente tengamos que empezar a enfocarnos en el diagnóstico, sino que en el bienestar y en la sanación, ¿no? Que la sanación implica una sana acción, la palabra lo dice. Y para eso tenemos que estar conectados con nosotros mismos, tenemos que sentirnos en paz con nosotros mismos, tenemos que hacer un trabajo interno que implica hacerse responsable, por así decirlo. Entonces, la energía es una fuerza, la energía no se crea ni se destruye, se comporta como materia o como onda, ¿sí? Y este es un concepto muy importante, y siempre se va a mover de lo sutil a lo denso. La energía, que es un pensamiento intencionado, cuando hablamos de pensamiento también estamos hablando de un campo que generamos. Nosotros cuando pensamos generamos energía eléctrica, por así decirlo, ¿sí? Y nuestras emociones generan energía magnética. O sea, nosotros somos seres bioelectromagnéticos, y acá es donde la incorporación de esta nueva medicina nos pone de frente con un paradigma que viene a cambiar, donde nos tenemos que empezar a ver bajo la mirada de seres bioelectromagnéticos simbiontes. Entonces eso abre las puertas a muchas cosas, porque a nosotros nos dijeron que tenemos que matar a todos los microorganismos que viven con nosotros o que cohabitan con nosotros, y por ahí no es tan así, de hecho no es tan así. Hay más células en nuestro cuerpo de microorganismos que células humanas. Entonces, lo que se vio es que estos microorganismos cohabitan en nosotros desde hace miles de años, desde que somos seres humanos, y nos han permitido la evolución. Por eso es importante, y acá, digamos, viene el término de la microbiota, y viene el término de qué es lo que come una microbiota para estar sana, que son fibras y polifenoles. Los polifenoles son hongos, de alguna manera. Entonces, cuando tenés una microbiota sana, empezás a tener un montón de funciones mucho más sanas. Que eso fue una deuda de la Facultad de Medicina, por lo menos en mi época, no hablaban de la flora intestinal o de todo esto, se hablaba de flora intestinal y punto. ¿Qué sé yo qué era la flora intestinal?
Lo mismo que esta deuda de concebirnos desde un lugar espiritual, ¿no? Una deuda que tal vez ahora la Facultad de Medicina está más abierta, más permeable. Entonces, Einstein, que fue un fenómeno, no lo vengo a descubrir yo, miren lo que decía. Existe una inteligencia suprema, mente universal, energía divina, poder supremo, fuente o Dios, que ordena el universo. Es infinita es infinita o todopoderosa, que está en todo y en todos, y con la que estamos en permanente comunicación. Si hacemos que esa comunicación sea fértil, el universo se convierte en un campo de posibilidades infinitas. Entre paréntesis, es a donde llega la ciencia. Hoy la ciencia habla de que la ciencia es una ciencia de posibilidades. Continúo. En el que se producen cosas extraordinarias que algunos llaman milagros. Parece grandiosa y digo, ¿cómo puede ser que uno sabiendo de alguna manera esto, cómo no lo pone en práctica más seguido? Digo, me hago cargo también, ¿no? Pero uno está tan desconectado muchas veces que olvida lo importante. Y acá está lo importante, ¿no? Porque recién, y volvemos al ítem anterior, la energía se mueve de lo sutil a lo denso. Si yo le dedico un rato de mi vida a pensar, a intencionar, a darle atención, foco, generar una vibración de lo que quiero vivir, de alguna manera en un plano lo estoy viviendo y lo estoy creando. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, vamos a hablar de universo. El universo es un campo de información. ¿Bien? ¿Y cómo está constituido el universo? Bueno, por materia y por espacio. ¿Sí? Bien, la materia es energía y el espacio es información. Ya lo decía el hinduismo cuando hablaba de akasha, información, por eso estas técnicas de registros akáshicos, y prana, que es la energía. Y el campo son fuerzas invisibles en movimiento que influencian el mundo físico, que o casualidad es la misma definición que la espiritualidad usa para definir espíritu. ¿Sí? Y esto es lindo porque uno cuando trabaja con medicinas, como estas medicinas de poder, como es la psilocibina en dosis, digamos, de expansión de conciencia, puede ver que a mí es una de las cosas que más me apasiona de alguna forma, porque entras a ver este campo, a ver la matriz del campo y a percibirla, y empieza a haber una comunicación donde estás tan conectado con el otro que sabes dónde puede estar el otro o dónde está el otro. Y ahí está la capacidad, de alguna manera, de codificar a ese otro y poder guiarlo hacia lugares que le vayan facilitando la experiencia. Porque no solamente es percibir dónde está el otro, sino también, bueno, ir acompañando ese movimiento o esa danza que cuando se hacen retiros de mucha gente, a veces es difícil porque se arma un cuerpo de unidad y vos tenés que ir de alguna forma con la música o con las terapias de reprogramación puntualmente, ir armando una danza y que todo ese cuerpo de unidad, todas esas conciencias unidas, vayan a una frecuencia de alguna forma armónica. Hay veces que se logra más y hay veces que no se logra, ¿sí? Eso depende de la cantidad digamos, de personas que hayan en el grupo. Me parece a mí, por mi experiencia, cuando son más, es más difícil de manejar esa energía. Igual todos los grupos de alguna forma se conforman por una causa. Yo creo que estas son elecciones cuando uno elige tomar una medicina, no lo elige solamente de una especulación, sino que siente un llamado o también confía en el profesional que
lo viene siguiendo, ¿no? En mi caso, yo, digamos, junto con mi compañero, vamos viendo a la persona en un curso proceso, vamos viendo si hace proceso, si logra integrar, si hace un darse cuenta, vamos evaluando su estructura psíquica y si es conveniente, ofrecemos una macrodosis. Pero es un curso proceso donde vamos intentando que la persona vaya desarmándose para poderse volver a programar, porque te desconfigura la micro y te ayuda a reconfigurar. Y eso es muy importante y para eso hay que, bueno, brindar herramientas en el momento del conflicto activo, no solamente de purga emocional, sino de que la persona logre habitar esa emoción que quedó por fuera, llegar a descubrir el trauma, porque uno en la vida no puede ir más allá de lo que te permite el trauma, es así, y cuando descubrís el trauma, bueno, ok, ¿y cómo me reprogramo? Y ahí es donde también hay ejercicios de programación neurolingüística, actos psicomágicos que ayudan. Bueno, permiso. La conciencia, ahí va. ¿Qué es la conciencia? Porque lo que estamos haciendo es expandir la conciencia. La conciencia es una entidad, no hay nada anterior a ella, no es una capacidad, ¿sí? Como se creía antiguamente que estaba vinculada a la actividad eléctrica, no es una capacidad, es mucho más que eso. No se limita a una experiencia individual, es un campo de energía que conecta todo con todo, ¿sí? Esa red o matriz que hablábamos recién, y tiene características, no local, atemporal, ¿sí? Y conectamos con la conciencia a través del corazón, que es nuestro órgano que tiene mayor campo electromagnético. El Instituto de Matemáticas del Corazón ya lo estudió esto hace tiempo. Y es el primero que recibe la información, ¿sí? Y es con quien, digamos, a través de donde conectamos con esta conciencia, por así decirlo. Nosotros, entre paréntesis, cuando hacemos los retiros, también tenemos una maquinita que se llama BioWell, que es más que nada un chiche, un juego, para que la gente pueda medir su campo electromagnético y hacemos la toma a través del dedo. En el dedo operan, digamos, todos los fractales o todas las terminaciones nerviosas de todo nuestro sistema y es un pequeño fractal, no tiene la información del todo. Y hacemos la medición previa a la toma y la medición posterior a la toma y hay cambios. No tenía imágenes para mostrarles, pero hay cambios en esa foto. Bien, la conciencia se expande a través del conocimiento vivencial y el idioma no está diseñado para explicarlo. Esto es importante porque por eso los chamanes no necesitan tener todo conceptualizado. Por eso es una filosofía de alguna manera o es una forma de concebir el mundo de un lugar donde ya está, lo viví, lo experimenté, lo sé, no necesito tenerlo en un casillero como un concepto. Nosotros los occidentales, por así decirlo, necesitamos el concepto, necesitamos darle de comer al hemisferio izquierdo, pero bueno, esto nos viene a mostrar que hay que integrarnos. En nuestro estado de conciencia habitual nos identificamos con una pequeña fracción de quienes somos y al expandir la conciencia trascendemos los límites del yo, del ego, trascendemos los límites del espacio y el tiempo, lo que nos permite reconectar con nuestra esencia, comprendernos desde un plano superior y sanar. ¿Sí? Cuando uno está realizando una experiencia de macrodosis, yo le digo a las personas que están participando en la experiencia es que, bueno, primero hay que abrir un campo y confiar, hay que hacerlo sentir a la persona tranquila, segura. Es muy importante la intención que uno pone en esa labor. Son labores que se hacen con mucha intención, con mucha conciencia y con el corazón principalmente, que es lo que llena, porque las devoluciones son devoluciones de otro ser humano que está empezando a sentir que hay luz en su camino, que se está reconectando con la vida.
Y los psiquiatras, bueno, a veces estamos más acostumbrados a que nos tiren pálidas que a que nos tiren cosas que también nos hagan bien a nosotros para nuestra evolución, por así decirlo, ¿no? Entonces yo lo que explico es, van a confluir en ese momento, en la toma, van a confluir todos los tiempos. Confluye el pasado, el presente y el futuro, confluye en ese instante. Y también hay apertura a planos, a otros planos de conciencia, que bueno, esto es el misterio de la vida, pero hay apertura a otros planos de conciencia también. Por eso los chamanes lo utilizaban para tener visión, por eso en esos estados se abre un canal de comunicación diferente, como la telepatía, la precognición y un montón de, digamos, funciones que nosotros tenemos, pero que no usamos porque no las usamos, digamos, pero las tenemos. Cuando hablo de sanación, como decía recién, es una sana acción que logramos a partir de un procesamiento. En este caso, el procesamiento es simbólico en una macrodosis, ¿sí? El inconsciente permeabiliza, asociado a un procesamiento desde un profundo sentir, que el sentir es lo que le da el cemento para que esa nueva interpretación se fije como un nuevo sentido o que la persona sienta una epifanía. Y los sentires son profundos, son sentires, a veces son sentires de reconexión, como digo, generalmente de reconexión, gratitud, amor, principalmente estos tres, que no es moco de pavo, ¿sí? Porque no lo vamos a encontrar en ningún tipo de pastillita, esa sensación de reconexión. Y también son sentires que tienen que ver con las sombras, atención, porque conectamos con nuestras sombras pudiendo tomar registro de todo aquello que no pudo ser procesado. Y acá es donde aparecen a veces los malos viajes, porque la persona vivió disociada de su vida mucho tiempo y de repente se encuentra con que el inconsciente te pasó toda la factura. Te dijo, toma, fíjate, acá está, vos estás muerta. ¿Sí? Y eso pasa mucho y muy seguido, que la persona experimente su muerte, y es la muerte del ego de alguna manera, porque estas son medicinas que van al alma, calan mucho más hondo. Por eso esto es un camino que las personas que empiecen a entenderse desde este lugar, que por ahí no van a ser todas, porque no a todas les calza. Hay medicinas para diferentes personas y para diferentes momentos de la vida. Pero los que ya de alguna manera comulgan con este tipo de medicinas, bueno, se dan cuenta de que a través de el trabajo de toma de conciencia, del llevar a la práctica, de hacerse cargo, de ir capa por capa, pero trabajando en sí, la persona logra autogestionarse mejor, conocerse mejor y entenderse desde un lugar mucho más profundo. Bueno, a nivel cognitivo flexibilizan patrones mentales arraigados y favorecen la reconexión de nuevas redes, ¿sí? Esto lo sabemos todos. Pero bueno, esta cuestión de lo que ocurre en la macrodosis, donde uno puede resignificar un evento traumático, es maravilloso, ¿sí? Para poder armar una vida nueva, de alguna manera, yo creo que tenés que poder superar el trauma. Si no superás el trauma, estás constantemente recreando conflicto una y otra vez. Y eso tiene que ver con los ciclos biológicos memorizados, donde el inconsciente constantemente nos va a estar poniendo cada determinada cantidad de tiempo es aquello que todavía no tenés respuesta. Y lo vas armando desde el inconsciente, armás eso desde el inconsciente, hasta que empezás a tomar conciencia de que estás diseñando o co-creando por default. Por default, por defecto, por no tener tus sombras claras. Entonces, poder ir más allá del trauma habilita a que la persona empiece a armar una vida nueva, de alguna manera, o pase a la acción, ¿sí?
Entonces, bueno, estamos ante una medicina que genera una resignificación de un trauma, que lo volvés a procesar dándole otro sentido, cambiando la percepción y lograr cambiar la interpretación, no solamente desde lo simbólico, sino desde un profundo sentir. Entonces, bueno, es una tecnología, por así decirlo. Y está llegando en estos momentos para que nosotros podamos estar dando fe de que estos tratamientos realmente representan un beneficio. Con esto no digo de que la persona no va a seguir necesitando medicinas. Yo tengo más o menos 4 años, un poquitito menos, donde estoy trabajando con microdosis y con macrodosis, y he trabajado con pacientes deprimidos, con pacientes borderline, con pacientes obesos, con pacientes adictos. No es que uno dice, esto es para el nicho de los pacientes adictos. Obviamente que cada nicho tiene una particularidad, pero es para todo ser humano que quiera emprender un camino de autoconocimiento. Desde ahí parte, ¿sí? Para todo ser humano que diga, ok, renuncio a ciertas cosas o acá estoy. Me quiero realmente responder desde un lugar donde mi ser esté alineado entre lo que pienso, digo, hago, necesito ser honesto conmigo mismo. Entonces, más allá de que sea adicto, de que sea bipolar, de que sea lo que fuere, obviamente que después va a requerir, en mi experiencia, un seguimiento, porque vos vas a mover el punto de anclaje de ese ser humano. Entonces, después tenés que armar una red, un camino, tenés que decirle, bueno, mirá, es probable que pase esto, que pase esto. Si pasa esto, tenemos estos programas terapéuticos o aquellos para dar contención y seguimiento. Bien. Bueno, con todo esto se abre, nosotros tenemos funciones de la psiquis, las no racionales, la percepción y la intuición, que es este nuevo camino que se empieza a abrir a partir de la toma de conciencia de un plano superior, y las racionales que tienen que ver con el pensamiento y con el sentimiento, ¿sí? El pensamiento, al ser una unidad cuántica, está regido por leyes sutiles, y para esto no voy a profundizar en esto, pero ustedes seguramente lo conocen a Hermes, con los principios herméticos, que son principios que operan en, digamos, en este plano sutil. Operan en este plano sutil. Así como hay leyes que gobiernan la materia, hay leyes que gobiernan el plano sutil. Lo tenemos que entender desde este lugar y tenemos que tenerlo presente. Volvemos a repetir lo que decía anteriormente, conectamos desde el sentir, desde nuestro campo vibracional, ¿sí? Más potente que es el corazón. Por eso, si nosotros logramos trabajar en nosotros, estar en coherencia, nosotros mismos, como dice Tesla, a través de la frecuencia, la vibración y la energía, nosotros mismos vamos creando realidad solamente alimentando o cultivando nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque generamos un campo electromagnético mucho más sano y, digamos, es por resonancia, digamos, por vibración. Vamos atrayendo lo que nosotros mismos vibramos. Como es adentro es afuera, es una de las leyes de Hermes. Por eso es importante, pero bueno, no me quiero extender. A partir de esta nueva visión podemos explorar conceptos, como hablábamos hace un rato, de sincronicidad, donde uno empieza a entender de que hay comunicación con el campo, como decía Einstein, donde yo, de repente en mi campo aparece una persona y yo me pongo a pensar y digo, ok, ¿qué me está trayendo esta persona? Por ahí es una parte mía, no sé, somos una unidad, es una parte mía, es un holograma proyectado, por así decirlo, ¿no? Pero está en mi campo y me viene a informar. Bueno, ¿qué me quiere decir? Por eso es muy importante constituirse en un observador, y el observador, como dice la física cuántica, no juzga, es neutro, ¿sí? Y está mirando solamente, y a lo sumo, y cuando interfiere, se da cuenta que el solo hecho de mirar y de mirar con este aparato dador de sentido que nosotros tenemos constantemente, es lo que colapsa la función de onda generando materia, generando realidad. Entonces es muy importante la función del observador. El entrelazamiento,
¿sí? Que es otro tipo de lenguaje que empezás a comprender, la telepatía, la clarividencia, la precognición, empezás a entender o a comprender que hay capacidades que son inherentes, pero que no se usan. Los toltecas decían, no hay como en la vida nada más que autoobservarse durante el día y ensoñar durante la noche. Y en las ensoñaciones, ellos dirigían a su conciencia a realizar viajes astrales, a conectarse con quien ellos querían conectarse. Era como un viaje al espíritu, del espíritu, donde ellos iban hacia donde deseaban llevar a su espíritu. Por eso también es muy importante cuando uno empieza a entender este plano, encomendarse a tu propio espíritu para que él te guíe, ¿sí? Porque, como decía Jean-Pierre Garnier, digamos, hay un doble que está en otro espacio-tiempo, viviendo todos los futuros potenciales, y que si vos conectás con él, bueno, él lo llamó doble desde la física cuántica, la religión lo llama Espíritu Santo, ha tenido muchos nombres, digamos, pero es lo mismo, es conectar con esa fuerza superior que está en otro espacio-tiempo, ¿sí? Que nosotros no tenemos de alguna manera dimensión de eso, pero al conectar con él vos, bueno, conectás con una fuerza superior. También comenzamos a dimensionar el poder de la intención y de cómo co-creamos la realidad, como hablamos hace un ratito, integrando las sombras, que eso es el laburo que tenemos. Y para integrar las sombras hay pasos, ¿sí? El primer paso es poder poder asumir que eso que a mí no me gusta, que proyecto en el otro, que me molesta, que me enoja, que me da miedo, o lo que fuere, es una parte mía, ¿no? Asumir lo que nos pasa. Después es asimilarlo. Eso también te lleva a otra etapa. Despacito, lo vas asimilando despacito. La tercera etapa es una etapa de desafío, donde la vida te pone, de alguna manera, escenarios donde te pone a prueba. A ver, ¿está integrado? Que es la cuarta etapa, donde ya lograste una nueva mirada y pararte diferente, o no, o volvés al bucle donde volvés de vuelta a asumir, asimilar, porque ese es el trabajo que tenemos todos. Ahí estamos enroscados, todos, en esa pelea con nosotros mismos. Entonces, bueno, ese trabajo de sombras es muy importante. Hay tantas cosas que se me ocurren, pero no quiero aburrir. Bien, después tenemos, bueno, todo este esfuerzo, no, esta presentación hasta ahora es para hablar del plano sutil, ¿sí? Del plano espiritual, ¿bien? Que es lo que hay que tener muy presente y explicar, porque acá estamos invitados, convocados a explicar, ¿sí? A hablar de esto, a ponerlo en palabras. Bien, después tenés la interfaz mente-emoción, ¿sí? Donde, bueno, vemos la estructuración de ese psiquismo, la psilocibina, como hablábamos recién, permeabiliza el inconsciente y no solamente nos permite desprogramar para volver a programarnos, sino que también lo que logra es generar un cambio en la estructura del psiquismo. Y eso lo vi y lo veo a lo largo de pacientes con trastornos de la personalidad borderline que les cuesta, tienen una estructura, un yo mucho más débil, por así decirlo, pero que van logrando fortalecerlo, y eso tiene que ver con que no solamente la estructura cerebral, porque se modifica las redes neuronales, sino que la estructura psíquica se fortalece y cambia su estructura, digamos. Después, obviamente, no es que tomaron una vez y se salvaron para toda la vida, pero empiezan un camino y se dan cuenta que de alguna manera es un camino que representa un esfuerzo personal, y está bien, pero donde se van a sentir beneficiados. Digamos, caminan hacia un lugar más sano. Entonces son gente que sí tienen recaídas, pero cada vez dan un pasito más. Cada vez, y tengo muchos pacientes borderline. Y yo entré de alguna manera
buscando respuestas, de decir, ¿cómo puedo ayudar a este ser humano que está atrapado? Está atrapado en su propio programa, en su propia estructura. Y Ahí así, Facundo levantó la mano, Hernán. ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, yo no veo nada acá, no veo ni manos ni No te nada aviso. porque estoy con una computadora vieja. Así que, díganme. Dale. Quería, no, solamente referirme, me parecía interesante, no me acuerdo si es de Rogers, esto que la función del terapeuta es la de reparar y algunas veces, no es solo reparar, sino es construir algo ahí donde no había nada. Y esto que decís vos de la estructura, yo solamente lo he observado en toda mi vida de experiencia profesional, que ocurre eh, después de una experiencia de macrodosis en algunas personas. En algunas personas, y sobre todo con los trastornos border, tengo dos casos que realmente les cambió la estructura, ¿no? Y que es Sí, una cosa sí. que decís, esto es un milagro, ¿no? Esto que de lo que hablabas antes, ¿no? Simplemente quería compartir eso. Sí, no esto tiene que ver también, Facundo, con que luego tenés que pasar a la acción, pero cuando vos lográs, vos fíjate, cuando vos lográs superar el trauma, entender de que vos estabas recreando una y otra vez conflicto y salís del conflicto, que primero lo tenés que ver como oportunidad, porque tenés que empezar a hablar otro idioma, decir, bueno, a partir de ahora el conflicto es una oportunidad, a partir de ahora no hay error, a partir de ahora es la experiencia que necesitó tu alma para poder llegar a donde llegaste. Listo. Ya está, sacate la culpa, perdonate, bajá, macho, bajá. Bien. Cuando vos lográs después, en este camino, ver el conflicto y sanarlo, por la vía que sea, porque puede ser por una vía de microdosis también, ¿eh? Atención. Después tenés que pasar a la acción. Y ahí tenés otro obstáculo, que es la incertidumbre. El cerebro odia la incertidumbre. Entonces ahí te van a volver a operar resistencia. Pero cuando vos lográs superar la incertidumbre es cuando estás creando bien. Si no, estás repitiendo. Y repetir es pasado. Si vos no lográs superar la incertidumbre y jugártela, por así decirlo, eh, estás recreando, sí, creando pasado. No estás creando nada nuevo. Entonces, ahí también es donde uno tiene que trabajar en positivo. Y vos dijiste una palabra que es construir una nueva realidad. Y sí, nosotros como profesionales no solamente tenemos que ser una escucha, ser una comprensión, ser una guía, iluminar, que mientras uno ilumina el camino del otro, ilumina el propio, por algo estamos acá, sino que también después hacer una acción en positivo donde uno pueda construir. Y creo que también las herramientas acá pongo modelos terapéuticos, ¿sí? La programación neurolingüística, los actos psicomágicos, la terapia narrativa, son, digamos, dispositivos terapéuticos que sirven mucho para el después, para poder programar en positivo. Porque eso también es muy importante. Ok, listo, lo vi, lo sentí, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Bueno, empecé a enfocarlo. Bueno, acá es lo que decía recién, cambiar la palabra conflicto como oportunidad, porque justamente es la puerta de entrada hacia este camino hacia uno mismo, como yo decía hace un rato, lo que uno le da alivio es que en definitiva las respuestas están adentro de uno. Hay que escucharse, hay que registrarse, y esta es una medicina que nos permite justamente reconectarnos con la vida y ponerte de frente con vos mismo, es tu paradigma en la jeta, para que digas, loco, a ver, acá estoy. Y es un aliado, por otro lado. Entonces, eh, yo no conozco un psicofármaco que haya permitido hacer este tipo de procesos, por lo menos en mi trayectoria. Yo llevo más o menos 13 años, 14, ponele, de psiquiatra. Y la verdad que esto hasta me facilitó el diagnóstico, muchas veces hasta cuando tengo dudas me facilita el diagnóstico.
y también el proceso. Y en el plano físico, bueno, desde me duele el hígado, ¿será la psilocibina, doctor? Mirá, hacete una ecografía, porque generalmente no es la psilocibina. Como es una medicina que funciona en todos los planos, cuando no hay una buena circulación de energía en una parte de nuestro órgano, eso ya lo hablaba la medicina china y con el concepto también de meridianos, de chakras, etc. Al no haber una buena circulación de la energía, se traduce a una sensación. A veces hay sensaciones en el cuerpo, un dolor, se acentúa, y la persona esta se hace una ecografía y tenía cálculos en la vesícula, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hay un terreno predisponente. Lo mismo pasa, te lo muestra. Se va a manifestar en el plano físico. Y lo otro que vemos, datos objetivos, bueno, mejora la atención, la concentración, la actividad, la persona está más positiva, seguramente más creativa. Seguramente me olvido de alguna otra cuestión, pero digo, el plano físico también es muy importante porque acá también se manifiesta y hay que registrarlo. Con las microdosis el laburo es, primer mes, laburo de registro de mí, habitar mi sentir, darle lugar a mi sentir, porque empiezan a aparecer emociones que estaban ocultas o que estaban ahí trabadas y te las pone de frente. El conflicto muchas veces se pone en fase activa. Y por otro lado, desahogo, sacar, llorar, ¿sí? Bien. Eso es muy común en un primer mes con microdosis. Hay muchas personas que la resisten, hay muchas personas que no, y hay unas que se asustan y dejan, otras de que confían y continúan el proceso. En mi caso también lo hago con personas que están medicadas y de manera muy artesanal voy bajando un poquitito el antidepresivo, si es que tiene un antidepresivo, para que pueda conectar un poquito más con el sentir y a partir de ahí tenga un poco más de registro y después voy viendo la posibilidad de seguir bajándolo. Lo he logrado en muchos casos, en otros lo he logrado y después de un tiempo volvimos a repetir ciclos con psilocibina y funcionaron muy bien. Y en algunos otros casos, como todo, tal vez prefirieron después seguir con una dosis de un antidepresivo en dosis bajitas y estar ellos más tranquilos. Por esta cuestión de que la medicina siempre te va a poner de alguna manera a trabajar, te va a mover el interno. Y hay personas que por ahí no tienen tanta disponibilidad para mover el interno, porque bueno, hay que estar disponible. Pero bueno, el devenir es variado, por así decirlo. Hasta ahora lo que yo veo es realmente gente que hace procesos, que no queda parada en el mismo lugar, que lo que pudo ver y entender perdura en el tiempo, más allá de que tenga bajones y qué sé yo, es como que hay algo que perdura en el tiempo y que entienden por dónde pasa, ¿no? Y eso es maravilloso, Bueno, y la idea era presentar un caso clínico. Lo hago corto, no sé cómo andan. ¿Están un poco agotados? ¿Cansados? Estamos bien. Bien. Estamos muy bien. Bien. Este es un caso de una paciente mía. Voy a tratar de ser voy a ir leyendo porque hay cosas que por ahí me olvide, pero es una paciente que la conozco de cuando yo trabajaba en una prestataria, sí, una prestataria docente. La gente venía más que nada a buscar licencias. Yo trabajé un año ahí. Después caí que era más que nada un laburo donde hacía licencias y no otra cosa, porque la gente venía porque se quería jubilar y bueno, dame una licencia. Bueno, el rubro docente seguramente muchos lo conocen. Y yo era residente, en ese momento me servía, juntaba una moneda con eso. Después dije, no, ya está, no es lo mío. Y a ella la conozco ahí, y después me siguió a mi consultorio particular y es una paciente que ahora la presento. Actualmente tiene 57 años,
Su mamá, antecedentes familiares, una madre con esquizofrenia, alcohólica, que termina de alguna manera suicidándose cuando ella era adolescente. Una historia muy difícil, ¿eh? El aspecto social, era mayor de 4 hermanos, los padres estaban separados, de una clase social baja en José Cepaz. Yo atendía en San Miguel, actualmente sigo yendo a Buenos Aires a atender, pero estoy viviendo en San Rafael. Había sido abusada, había tenido un abuso infantil, estudió magisterio, ejerce desde los 24 años y estaba en pareja desde los 18 años. Imagínense que en cuanto vio una persona donde ella encontró la posibilidad de irse de ese hogar, se fue. 2 hijos, divorciada a los 47 años, siempre había sido maltratada, violentada por el marido, no físicamente, pero verbalmente y con actitudes. Observen cómo uno crea en base a lo que conoce, ¿no? No podés crear lo que no conoces. Antecedentes personales, bueno, un trastorno depresivo recidivante, crónico, una estructura borderline de personalidad, intentos de suicidios varios. Tratamientos recibidos desde los 23 años. Todos los grupos de medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, estabilizantes del ánimo y ansiolíticos de forma intercalada e ininterrumpida. A veces se ponía unos, a veces otros, de acuerdo a la evolución. En seguimiento en consultorio de hace 13 años, con mejorías parciales y recaídas, indicación de múltiples combinaciones con tratamientos farmacológicos, acompañamiento psicoterapéutico también. En el 2024, bueno, la convoco a realizar el curso Proceso. En realidad ella vio la propaganda, se interesó. Yo no hago propaganda masiva, solamente a mis contactos. Y bueno, me preguntó de qué se trataba, le expliqué, empezó el curso Proceso, sumado a su esquema de medicación con fluoxetina y con clonazepam. El primer mes se desbordó, como les contaba recién. Apareció esta cuestión de mucha angustia, que tenía que empezar a salir, que tenía que empezar a darle lugar. Ella continuó, se la tuvo que contener durante el tratamiento con sesiones individuales. Pero el segundo mes presentó mayor estabilidad emocional, empezó a hacer comprensiones mucho más profundas, ¿sí? Se bajó un poquito, apenas un cuarto de la fluoxetina, apenitas, se la veía más estable. Y el proceso, digamos, de microdosis para ella fue un proceso de reencuentro con ella misma, de mirar, de ver sus propias resistencias, sus propios dolores, y decide hacer una macrodosis. Sintió de que era por ahí que tenía que seguir profundizando. Bueno, la conclusión, de alguna manera, ¿no? Ella logra en el proceso de macro el abusador. Y ella cuenta, se desvaneció esa imagen. No había nada que perdonar. Hasta ese punto llegó, ¿no? Interpretando que fue el recorrido necesario para su aprendizaje de vida. No había nada que perdonar, estaba en paz. Y acá lo pongo, encontró paz, gratitud, sensación de mucha gratitud, de mucha alegría, se reía, lloró mucho durante la toma, porque hizo el duelo, la elaboración del duelo de su madre también, que no lo había hecho, y lloró. Bueno, y luego hace esto dándole un nuevo sentido, y sintiendo una reconexión con su vida. Actualmente fuimos disminuyendo la dosis del antidepresivo después de la toma y se lo suspendí. Actualmente, desde el mes de marzo, abril, yo creo que era mayo, desde el mes de mayo, está sin medicación. Obviamente que es una paciente que uno la sigue viendo cada mes y medio, a veces 2, pero por ahora está bien, está estable. Seguramente ella en algún momento tenga la necesidad de recurrir a algún ansiolítico, es común.
en este tipo de estructuras la ansiedad los desespera. Se puede trabajar con aceite de cannabis, por ejemplo, sin tener que llegar a volver a un antidepresivo o un ansiolítico. Se puede trabajar con melena de león, con reishi, se puede trabajar con adaptógenos, se puede trabajar con clonato de magnesio también como ansiolítico. Bueno, buscar de alguna forma también otras alternativas, porque la persona que deja la medicación a veces siente que volver a la medicación es un paso atrás. Yo le explico que no, porque a veces es necesario, ¿sí? Pero que vamos a tratar de tener vamos a tratar de poner todos los recursos para acompañarla en esa decisión. Bueno, gracias por su atención.